Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro canal de Globo Sistemas, donde estaremos impartiendo nuestro curso de C++. Vamos a empezar dando una introducción breve de lo que es este curso. Antes que nada, voy a marcar las pautas o cuáles son los requerimientos que necesitan para poder sacarle el jugo a este curso, para que le puedan sacar el jugo. Así que lo primero que deben tener es una curiosidad insaciable por aprender. Es un hambre, un deseo por enriquecer tus conocimientos, por adquirir nuevos conocimientos. Así que si no tienes esto, este curso no es para ti. Y lo segundo que deben tener es una computadora con internet. Solo eso, simplemente eso. Con eso basta. Así que si les digo que en este curso no solo ustedes van a aprender, sino que vamos a aprender juntos. Aprenderemos juntos, ya que no solo se aprende pues estudiando por cuenta propia, sino que también se aprende pues enseñándole a los demás. Así que también me es de mucha utilidad que ustedes pues me comenten, digan qué les parece esto, cómo se puede hacer de otra forma, para así tener una retroalimentación más que todo y podamos tener pues ese intercambio de información que nos permita pues enriquecer nuestro conocimiento. Así que sin más preámbulo, entremos a nuestro curso. Antes que nada, ¿qué es programar? ¿Qué entienden por programar? Programar, pues, es un verbo, ¿verdad? Bueno, programar o la programación es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. En el caso, esto es en el sentido más general. Pero en el caso de la informática, en el caso de la computación, el desarrollo de software, programar es darle instrucciones a nuestro computador para que realice tareas específicas. Otra cosa podría ser, la programación es la implementación de un algoritmo en un lenguaje determinado para hacer o crear un programa. Pues ya saben que programar no es más que indicarle a la computadora lo que tiene que hacer. Eso que quede claro. Aquí tenemos una panorámica general que nos va a explicar lo que es esto de la programación. O sea, de la labor que tiene que tener un programador. Aquí tenemos el problema como la cabeza principal. Luego del problema tenemos lo que es el algoritmo, luego del algoritmo tenemos lo que es el programa. Lo primero que tenemos que tener es un problema a solucionar. ¿Cuál es el problema? Eso es lo primero que debemos de saber. Analizar el problema, hacia dónde nos va a llevar ese problema. Para vislumbrar un camino lógico, tenemos que entender con exactitud el problema, desglosar el problema, analizar el problema. Y aquí tenemos la cabeza que es el problema. Aquí tenemos los algoritmos y programas que vienen siendo, pues, sus hijos, vienen siendo la mano, la pata, pero la cabeza es el problema. De ahí es donde parte todo, es el origen. Entonces, primero tenemos que tener un problema. Luego de que tengamos bien claro cuál es el problema, que el problema en algoritmo viene siendo el objetivo al cumplir, más adelante estaremos explicando qué es un algoritmo. Luego que tenemos el problema, tenemos que diseñar un algoritmo en base a ese problema. Luego que tenemos ya diseñado nuestro algoritmo, pues ese algoritmo lo transcribimos, lo transformamos en un lenguaje legítimo
computacional. Es decir, tenemos un algoritmo hecho con pseudocódigo, ya sea escrito a mano, en papel, lo que sea, y luego esa lógica de pasos, ese algoritmo, pues lo transcribimos, lo codificamos, luego que transformamos ese algoritmo y lo transcribimos en un lenguaje legible para nosotros, lo transformamos en un lenguaje que podamos entender nosotros, luego que hacemos esa transcripción, que traducimos ese escrito, esos pasos, esa secuencia de pasos que es el algoritmo, pues lo desarrollamos en un programa. Y ya sea lo podemos escribir en cualquier otro lenguaje de programación. El algoritmo es independiente al lenguaje de programación a utilizar. Ya sea se puede escribir un algoritmo se puede diseñar un algoritmo para transcribirlo en un lenguaje C++ o en un lenguaje Perl o en lenguaje Ruby o en cualquier otro lenguaje, en JavaScript, en Java, en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, el algoritmo, luego que hacemos el algoritmo, pasamos al programa. El algoritmo, para poner un ejemplo y aterrizarlo a la realidad, el programa, ¿qué es un programa? Bueno, un programa es una secuencia de instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar. Entonces, vamos a poner que el programa es la casa de tus sueños construida, ¿verdad? Hecha realidad. El algoritmo viene siendo el diseño de esa casa, el diseño arquitectónico de esa casa. Y el problema es, pues, hacia dónde hay que llegar, es decir, lo que queremos que haga esto, que sea así la casa, qué sé yo, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, en el problema es que nos damos cuenta de todo, es de donde parte todo. Quiero que tengan eso bien claro. Estamos dando como una panorámica para que vean cuál es la lógica que debe seguir un programador. Primero, el problema. Segundo, diseñar los algoritmos, diseñar con diagrama de flujo de datos, cómo va a ser el sistema, cómo va a actuar el sistema, cómo se tiene que comportar. Con eso lo vamos a lograr con el algoritmo. Luego del algoritmo sigue lo que es el programa. Esto es la línea lógica que debe seguir un programador para desarrollar sin problema un software, una aplicación, un programa, lo que sea. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Bueno, un lenguaje de programación son códigos que el ser humano puede interpretar. Es un lenguaje formal que le brinda al programador la posibilidad de escribir órdenes a la computadora para construir programas informáticos que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. En otras palabras, un lenguaje de programación es el idioma en el que puede hablar un programador para indicarle a la computadora cómo se debe comportar, qué acciones tomar. Y el lenguaje, este lenguaje de programación es el que nos va a permitir comunicarnos con la PC, como ya lo decía, introduciendo así una serie de instrucciones para que de esta forma podamos desarrollar programas que hagan ciertas tareas en nuestro computador. Antes de pasar a lo que es la compilación, tienen que entender que antes de realizar cualquier programa, se necesita de un análisis del problema, ¿verdad? Y antes de desarrollar un programa, el trasfondo de un programa viene siendo el algoritmo que se estructura, que se desarrolla. ¿Y qué es un algoritmo? Yo le decía en el concepto de programación que es
que es implementar un algoritmo en un lenguaje determinado para así indicarle cuál es el programa a realizar. O sea, para realizar un programa. Entonces, un algoritmo es un conjunto de pasos en secuencia que están ordenados y que permiten lograr un objetivo. En este caso, el objetivo, llamémosle en algoritmo que el objetivo es el problema en sí. ¿Por qué digo que es el problema en sí? Porque si no conocen el problema, si no saben el problema, no pueden vislumbrar un camino lógico para solucionarlo. Por esto, antes de hacer un programa, primero se desarrolla un algoritmo, se diseña un algoritmo. Entonces, quédense con esto, que un algoritmo no es más que una serie de pasos. Usted está haciendo algoritmo desde que se levanta hasta que se duerme a su cama, usted está desarrollando algoritmo. Porque algoritmo no solamente es un concepto computacional, sino que es un concepto general. Un algoritmo es una serie de pasos que tienen un orden y que cumplen un fin determinado. Así que quédense con esto. ¿Qué es la compilación? Bueno, la compilación es el proceso de convertir el código fuente. El código fuente es el código que desarrollamos los programadores, que entendemos los programadores. Entonces, el código fuente, en la compilación es convertir el código fuente en un código objeto o lenguaje máquina. O sea, el lenguaje máquina es el lenguaje en el que funcionan las computadoras en sí. Es el lenguaje binario. ¿Qué es y para qué sirve el lenguaje C++? El lenguaje C++ es un lenguaje de programación que fue diseñado en el 1979 por, no sé pronunciar su nombre, B. Jarne Stroustrup. La intención de su creación fue expandir el lenguaje C y añadiéndoles mecanismos que permitan la manipulación de objetos. Es decir, en este sentido, en este punto de vista, el lenguaje C++ es una extensión más del lenguaje C que añade características de un lenguaje orientado a objetos. Es decir, en pocas palabras, C++ es un lenguaje orientado a objetos. Pero también es un lenguaje híbrido y le voy a explicar más adelante por qué es un lenguaje híbrido. Bueno, ya le decía que C++ es una extensión del lenguaje C para que pudiese manipular objetos. Cuenta con todas las funcionalidades de C y agrega nuevas funcionalidades nuevas. Y agrega funcionalidades nuevas como clases, sobrecarga de funciones, herencia, etc. Que son características específicas de los lenguajes orientados a objetos. Son lenguajes que tienen herencia y clases, etc. Bueno, ya le hablé sobre su breve historia, le dije en qué año se creó. Su estandarización fue su primera estandarización, o sea, cuando se estandarizó, porque hubieron más actualizaciones, claro que sí. Su primera estandarización fue en el 1998. El Comité de Estándares de C++ publicó su primera estandarización internacional. En ese año fue su primera estandarización. ¿Qué programas utilizan C++? Las aplicaciones de C++ son muy extensas. Podemos nombrar que navegadores web, sistemas operativos, bases de datos, bibliotecas, aplicaciones gráficas, nubes, compiladores, etc. están escritos o tienen bastante de su estructura programada en C++. ¿Por qué es importante aprender C++? Bueno, es un lenguaje de propósito general. Esto tiene que ver porque es híbrido. Se puede hacer cualquier cosa con C++. Es muy utilizado. Segunda, porque por eso es importante, porque es muy utilizado. Muchas personas lo utilizan. Todo lo relacionado con software de sistema o hackeo está escrito en Perl o en C. Es portable.
está entre los 10 lenguajes de programación más usados en la actualidad. ¿Cuáles son sus características? Bueno, entre las características podemos destacar que permite programar en un lenguaje de alto nivel como en un lenguaje de bajo nivel. Por esto es que yo le digo que es flexible, es multiplataforma, es decir, tanto soporta como el sistema operativo Windows, como soporta el sistema operativo Linux o cualquier otro sistema operativo. Es un lenguaje altamente tipado. ¿Qué significa esto de altamente tipado? Bueno, C++ se considera que es un lenguaje altamente tipado porque en el proceso de compilación, cuando estamos en un ambiente de desarrollo, este lenguaje permite lo que es una comprobación de tipificación. Esto sucede tanto en la compilación o en el proceso de ejecución. Cuando se da en la compilación, cuando este chequeo, esta verificación, este análisis que hace el lenguaje C++, cuando hace esa comprobación en el proceso de compilación, lo que está haciendo es, pues, analizando cuáles son las variables que están declaradas. Es decir, un lenguaje tipado es el que no permite la violación de los datos y que por ende mantiene la integridad. Es decir, el programa de compilación lo que hace es hacer una comprobación de tipificación que, como le decía, no es más que analizar las instrucciones que nosotros hemos escrito en el computador. Todo ese código lo analiza y si ve que hay una regla que se incumple al declarar una variable que no está tipificada, qué sé yo, cualquier cosa, que no hay una integridad en cuanto a la escritura del código, pues entonces nuestro programa de compilación nos presenta error. Lo que quiere decir que esta comprobación de tipificación nos proporciona eficiencia y seguridad. Este programa de compilación de este lenguaje C++ impone sus reglas de tipificación en la compilación. Con esto se logra que los errores de tipificación, es decir, los errores de declaración de variable y ese tipo de cosas, sean detectados antes de la ejecución de un programa para dar eficiencia y seguridad, como se lo estaba explicando. Entonces, a esta comprobación de tipificación que tiene C++ se le llama tipado o tipificación estática, porque se da antes de la ejecución. En otros programas como Java, JavaScript, no recuerdo bien, en otro programa lo que hace es que esa comprobación la gestiona en la ejecución de un programa, no en la compilación, porque la compilación es un proceso antes de la ejecución. Por lo tanto, el programa de compilación se asegura de que no hayan reglas violadas para entonces que en el momento que entre en ejecución, pues no haya fallo, no haya problema. Esto es lo que significa un lenguaje altamente tipado. Espero que me hayan entendido. Si no entienden la diferencia entre un lenguaje, entre un lenguaje que tenga un tipado fuerte, como lo tiene C++, a otro lenguaje que tenga un tipado débil. ¿Qué es aquello que es un tipado débil? Bueno, un tipado débil es aquel que permite que los datos sean violados. Un tipado fuerte
es aquel lenguaje que permite que los datos no sean violados. Entonces, con esto pasamos a la demás característica. ¿Cuál es la diferencia entre programación estructurada y programación orientada a objetos? Bueno, la programación estructurada es la programación que se escribe fácil y se lee y se modifica fácil. En la programación orientada a objetos es la programación que se asemeja a nuestro pensar cotidiano. Es decir, que por ejemplo la bola, por ejemplo una pelota, si la queremos poner como una pelota, es un objeto. Un objeto tiene características, tiene atributos. Por ejemplo, uno de los atributos, la pelota pica, la pelota es de color rosado, etcétera, por así decirlo. En la programación estructurada pasa diferente, que es un programa que tiene un flujo lógico, se gobierna de 3 estructuras básicas, secuenciales y etcétera. Bueno, si quieren indagar en estos 2 paradigmas o estas 2 técnicas de programación, pueden hacerlo a través de internet, pueden comunicarse qué es esto de programación estructurada, qué es esto de programación orientada a objetos, y así puedan pues tener una noción clara de lo que es esta diferencia, que no es de mucha importancia a la hora de desarrollar, porque si se nos hace más fácil quizás resolver un problema con una programación estructurada que resolver otro problema con una programación orientada a objetos. Es decir, para así tener pues ese concepto claro de qué podemos hacer acá, qué no podemos hacer acá, y así por el estilo.